Una compañía transporta granos de 3 silos a 4 molinos. La oferta en camiones cargados y la demanda también en camiones cargados, junto con los costos de transporte por unidad por camión cargado en las diferentes rutas, se resumen en la matriz. Los costos de transporte por unidad que se muestran en la esquina de cada casilla están en cientos de dólares. El modelo busca el programa de envíos a un costo mínimo entre los hilos y los molinos. En la matriz de transporte tenemos los 3 hilos, los cuales cuentan con cierta cantidad de camiones cargados para ofertar, y tenemos los 4 molinos que demandan cierta cantidad de camiones cargados. Por ejemplo, mandar un camión del silo 1 al molino 1 cuesta $1000. Recuerden que los costos están en cientos de dólares, así que el 10 se multiplica por 100 y se obtiene 1000. Si mando 2 camiones, costaría 2000. Y esta es la misma lógica para todos los datos dentro de la matriz de transporte. Algo que se debe revisar antes de iniciar cualquier método que nos dé solución al problema de transporte, se debe verificar que la oferta y la demanda estén equilibradas. Esto quiere decir que debe haber la misma cantidad de oferta y demanda. En este ejemplo tenemos un total de 50 camiones en oferta y 50 camiones en demanda, así que el problema está equilibrado y podemos comenzar a resolverlo. Pero, ¿qué pasaría si no está equilibrada la oferta y la demanda? Suponiendo que la demanda sea de 45 camiones y la oferta de 50 camiones, debemos equilibrar agregando, para este ejemplo, un molino ficticio cuyos costos sean de cero y la demanda serán los 5 camiones que nos falta para equilibrar. Y en el caso de que nos haga falta oferta, que tengamos de oferta 45 camiones y la demanda sea de 50 camiones, entonces se agrega un silo ficticio cuyos costos es de cero y su oferta serán los 5 camiones que faltan. Una vez equilibrada la oferta y la demanda, pasamos a realizar el ejercicio. Vamos a abrir una hoja en Excel, debemos escribir el ejercicio tal y como les muestro. Tenemos los 4 molinos, los 3 hilos, los costos unitarios, la oferta y la demanda. Abajo escribimos solución óptima y vamos a copiar y pegar la información, pero sin los costos unitarios, sin la oferta y sin la demanda. En el lugar de la demanda escribimos suma de columna y en lugar de la oferta escribimos suma de fila y seleccionamos una celda en donde le indicaremos a Solver que nos dé el costo total de envío. Vamos a hacer unas operaciones previas para poder usar la herramienta Solver. En esta casilla, en donde aparece el resultado del costo total, vamos a realizar la siguiente fórmula. Escribimos igual, suma, producto, seleccionamos dando doble clic y seleccionamos los costos unitarios, sin los nombres, solo los costos. Y luego escribimos coma y seleccionamos todo este recuadro en blanco. Aquí aparecerán la cantidad de camiones que serán ofertados a los distintos molinos y presionamos Enter. Ahora vamos a sumar las filas y las columnas. Seleccionamos la celda en la primera fila y escribimos igual suma, seleccionamos dando doble clic y seleccionamos toda la fila. Esto se repetirá con todas las filas. Ahora las columnas. Escribimos igual suma, seleccionamos dando doble clic y seleccionamos la columna y repetimos la fórmula a todas las columnas restantes. Debemos dirigirnos a la pestaña Datos y debemos tener la opción en Análisis Solver. Si no la tienes habilitada, debes hacer lo siguiente. Entra a Archivo, luego hasta abajo, entra en Opciones y en este recuadro, en la columna izquierda, van a seleccionar Complementos. Luego dan clic en Ir, les aparece este recuadro y selecciona Solver y presiona Aceptar. Nuevamente, dirígete a la pestaña Datos y debe aparecer Solver. Damos clic y en esta nueva ventana nos pide establecer la función objetivo. Aquí debemos indicar la celda en la cual aparecerá el costo total de envío. Seleccionamos la flechita y seleccionamos la celda que hemos elegido. Regresamos dando clic a la flechita. Los ejercicios de modelo de transporte buscan minimizar el costo de envío, por lo cual debemos seleccionar la opción Min, que es minimizar. En la opción cambiando la celda de variables, vamos a dar clic a la flechita y vamos a seleccionar las celdas vacías de la matriz del modelo de transporte. Regresamos dando clic a la flechita. Ahora, en la opción sujeto a restricciones, vamos a agregar dos restricciones.
Para la primera restricción, damos clic en Agregar. En referencia de celda, damos clic en la flechita y seleccionamos toda la suma de columnas. Luego seleccionamos Igual y en Restricción, damos clic en la flechita y seleccionamos toda la demanda. Regresamos y ahora vamos a agregar la segunda restricción. Presionamos Agregar en referencia de celda, damos clic en la flechita y seleccionamos toda la suma de fila. Luego seleccionamos Igual y en Restricción damos clic en la flechita y seleccionamos toda la oferta. Regresamos y damos clic en Aceptar. Dejamos seleccionada esta opción y en Método de resolución seleccionamos Simplex LP y presionamos en Resolver. En este recuadro presionamos Aceptar y listo, ya tenemos los resultados. Debemos mandar 5 camiones del silo 3 al molino 1, 5 camiones del silo 1 y 10 camiones del silo 2 al molino 2 para cubrir la demanda de 15 camiones. También debemos mandar 15 camiones del silo 2 al molino 3, 10 camiones del silo 1 y 5 camiones del silo 3 al molino 4. Y el costo total de envío es de 435. Recordando que los costos están en cientos de dólares, sería $43,500. Espero que esta información te ayude en tus estudios. Si te gustó este contenido, no hay mejor manera de agradecerme que suscribiéndote al canal, regalándome un like, compartiendo y dejándome un comentario. O si te gustaría que abordemos algún otro tema en este canal, házmelo saber en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Adiós.